En este texto voy a tratar de explicarles un poco qué es la dinámica, que es lo que vamos a ver a continuación y durante unas cuantas clases. El texto que voy a utilizar es un texto de Asimov, se hacen llamar, que son en general de ingeniería, que están muy buenos, son sencillos de abordar, donde está más que nada la teoría, pero apuntada a la resolución de problemas. Así que después les comparto también, este texto lo van a tener. Primero y principal, tenemos que separar qué es la dinámica de la cinemática. Si bien la cinemática es la descripción del movimiento de los cuerpos, la dinámica tiene más que ver con el porqué del movimiento de los cuerpos. O sea que lo que vamos a buscar es por qué se produce ese cuerpo, qué es lo que hace que se produzca precisamente ese cuerpo, ese movimiento del cuerpo, perdón. Para eso tenemos que entender el concepto de fuerza, que ya más o menos lo venimos trabajando en la parte de estática, ya utilizarlo utilizamos, pero ahora va a empezar a jugar el concepto de masa y el concepto de aceleración. Como decía antes, bueno, ya sabemos que fuerza es una magnitud vectorial, más o menos ya sabemos descomponerla, podemos laburarla en dos dimensiones, entendimos que es una interacción entre dos cuerpos, o sea, no puede haber una fuerza sola aislada. Acá se van a encontrar con algunos ejemplos de fuerzas. Hay fuerzas variables, fuerzas constantes. Por lo general nosotros estamos trabajando con fuerzas constantes. Pero ahora vamos a revisar qué es la masa. Si nosotros buscamos, lo primero que nos vamos a encontrar respecto de la masa es que es la cantidad de materia que puede tener un cuerpo. Pero eso para nosotros desde la física no es del todo real. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir eh, a la masa desde el punto de vista físico? Y bueno, pensando en la segunda ley de Newton, que ahora las vamos a repasar, podemos pensar que la masa, que acá dice cantidad de materia que tiene ese cuerpo, esta es la definición estándar, pero para nosotros va a ser como esto que dice acá: ¿qué tan difícil es acelerar o frenar un cuerpo? Para nosotros la masa es inercial, nos da una idea de la resistencia al cambio de movimiento. Eso es masa para nosotros. Una idea de la resistencia al cambio de movimiento. Si ya se estaba moviendo, ¿cuánto nos cuesta hacer que se mueva más rápido, más lento, frenarlo? Si está quieto, ¿cuánto nos cuesta empezar a moverlo? Eso es lo que nos da la idea de masa, que no tiene que ver tanto con cantidad de materia. ¿Por qué? Porque uno puede pensar acá que, como explica de esta forma con los átomos de un ladrillo del otro ladrillo, uno piensa que si tiene más átomos de ladrillo va a tener más masa, lo cual es cierto, pero también esto puede estar viciado por aire, por ejemplo, atrapado en el medio, con lo cual ya no tiene átomos de ladrillo en sí, si podemos encontrar átomos de ladrillo. Va a tener una masa total que va a encerrar más aire, por ejemplo, que este. Y no va a ser más cantidad de la misma materia ladrillo, sino que está compuesto también por aire. Por lo tanto, preferimos salir de eso y hablar de resistencia al cambio de movimiento. Eso es para nosotros la masa. La aceleración lo conocemos de cinemática, que tiene que ver con el cambio en la velocidad a medida que cambia el tiempo. Así que eso más que nada no lo vamos a profundizar mucho, sino más que nada recordarlo. Leyes de Newton. Hasta acá estuvimos trabajando con la primera ley de Newton, que tiene que ver, fíjese que también se llama principio de inercia, porque precisamente tiene que ver con qué pasa cuando la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, o sea, no tengo aceleración. ¿Por qué no tengo aceleración y lo puedo asegurar así? Y bueno, porque si tengo cuerpos tengo masa, eso seguro, no lo puedo eliminar. Ahora lo que noto que no tengo acá es un cambio en el movimiento. Así que uno podría pensar que es un caso particular de la segunda ley de Newton, que también se llama principio de masa o ley fundamental de la dinámica, que es la que todos conocemos y utilizamos para calcular. ¿Por qué digo caso particular? Porque si la hemos desarrollado acá y le asignamos 0 a la aceleración, vamos a caer en este caso. Conceptualmente capaz que puede haber alguna otra cosa que podamos discutir, pero para utilizarlo esto nos va a servir mucho. Cuando hablamos de fuerza acá, no hablamos de una fuerza, sino que hablamos de la sumatoria de todas las fuerzas que hay aplicadas en el cuerpo. Así está realmente definido las leyes de Newton. Después les voy a pasar mejor las definiciones de cada una de las leyes. Lo mismo en la segunda ley, lo que dice es que si la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración, o sea que si tengo una resultante, eso es lo que está diciendo, voy a encontrarme con un movimiento que está descrito por la aceleración.
En este caso la resultante es 0, estoy en un caso estático. En este caso, dinámico. Con esto vamos a trabajar. La tercera ley de Newton, esta no tiene fórmula, sino que tiene versito, pero también podemos describirla pensando en dos fuerzas contrarias. Podemos pensar que cuando una fuerza se ejerce sobre un cuerpo, ese cuerpo devuelve la misma fuerza que se le ejerce, pero con sentido contrario. Sobre la misma dirección, recuerden que son vectores, tenemos dirección, sentido e intensidad. O sea que la reacción va a tener la misma intensidad, el mismo módulo, sobre la misma dirección, pero sentido contrario. Bueno, acá esto cuando lo lean van a ver algunas cosas que les pueden resultar interesantes, no hay mucho aporte más allá de lo que hayamos visto. Pero sí lo siguiente. Las fuerzas de acción y reacción actúan siempre sobre cuerpos distintos. Esto es importantísimo. Siempre solemos confundirnos, por ejemplo, que la normal es la reacción del peso y eso no es correcto. La normal es la reacción de el plano sobre el cual está actuando el cuerpo. La reacción del peso está en el planeta. Así que ojo con eso. ¿Por qué esto es clave? Y es clave para armar el diagrama de cuerpo libre, porque si no podemos llegar a poner mal las fuerzas. Pero cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de un objeto, esto no lo vamos a ver, van a ver que la normal y el peso están en el mismo cuerpo. Son fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo. Por lo tanto, no son un par de acción y reacción. Si nosotros buscamos acá en los ejemplos, el tipo este que empuja al placar, la fuerza del tipo está en el placar, aplicada sobre el placar. Y la fuerza del placar está aplicada sobre el tipo. Entonces las dos fuerzas son exactamente iguales, lo único que tienen es sentido contrario. Por eso es que valía la pena aclararlo. Y después, cuando, esto ya lo aclaré hace un ratito, la segunda ley dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando habla de fuerza, de lo que está hablando es de la resultante, no de una fuerza sola. ¿Por qué voy a insistir sobre esto? Porque haciendo bien el diagrama de cuerpo libre y planteando bien lo que tenemos que buscar todo el tiempo en dinámica, cuáles son esas fuerzas que se suman de este lado. Esa es la clave de los ejercicios de dinámica. Suena sencillo como lo estoy diciendo, van a ver que no lo es. Van a ver que el problema está en armar el diagrama de cuerpo libre y encontrar realmente cuáles son las fuerzas que se suman, el signo que le vamos a poner a esas fuerzas. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Por lo pronto, la propuesta que tienen acá desde el texto de Asimov es interesante, que dice pongamos siempre el signo positivo acompañando a la aceleración. Si entendemos cómo se mueve la aceleración, sabemos que las fuerzas van a ser positivas cuando apuntan para el mismo lado que la aceleración y negativas cuando apuntan para el lado contrario. ¿Es la única forma de tomar la convención de signos? No, pero es una forma de organizarse. Las unidades de fuerza ya más o menos las vimos, porque las veníamos trabajando también, que puede ser el newton o el kilogramo fuerza. Ya sabemos que para masa vamos a utilizar por lo general el kilogramo. Yo les aconsejo que siempre vayan a kilogramos. Si está en gramos se podría trabajar, pero vayan a kilogramos para que después no tener problemas con la aceleración y que si me queda en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sé que me va a dar en newtons y no voy a tener ningún inconveniente. Acá van a encontrarse con algunas definiciones, algunos ejemplos, pero van a ver que no hay mucho aporte más allá de la equivalencia. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a tener nosotros? Que como utilizamos como la gravedad 10, para que sea más sencillo de resolver, la equivalencia va a ser que un kilogramo fuerza sea igual a 10 newtons y no 9,8. Esto es más cercano a la realidad y nosotros al redondear 10 vamos a utilizar más esto que está acá. Bueno, acá van a tener alguna explicación de peso. Eso es bastante sencillo. Yo quiero caer en lo siguiente para que puedan resolver. Diagrama de cuerpo libre. Esto es imprescindible y tal cual como dicen acá, yo hago exactamente la misma cuestión en los exámenes. Nadie aprueba si no sabe hacer un diagrama de cuerpo libre porque esa es la parte física. El resto es matemática, el resto después es operar. Ahora, si hacemos bien el diagrama de cuerpo libre, lo más probable es que el ejercicio salga bien. Porque ahí es donde está volcado toda la interpretación acerca de las fuerzas. El tema es cómo se hacen estos diagramas de cuerpo libre. Entonces recordemos que siempre cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, lo único que vamos a poner son las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. No las que hace el cuerpo sobre otro cuerpo. Únicamente las que están aplicadas sobre el cuerpo.
Si se fijan, el cuerpo apoyado sobre el piso, un cuerpo común, acá pone que es un ladrillo, vamos a ver que tengo aplicada sobre este cuerpo la normal, que la normal la ejerce el piso, la superficie, sobre el cuerpo, cuya reacción está en el piso. Y también sobre el cuerpo tenemos el peso, cuya reacción está en el planeta. Ven que acá vuelve a aclarar que no son un par de acción y reacción, la normal y el peso. ¿Por qué no son un par de acción y reacción? Porque están sobre el mismo cuerpo. Ahora, el cuerpo está haciendo una fuerza sobre el piso. ¿Esa la anotamos? Esa no la anotamos. Únicamente las que están sobre el cuerpo. En el caso de un cuerpo colgado con determinada tensión. Bueno, fíjense que si tengo un cuerpo colgado, uno piensa, bueno, la única fuerza que está aplicada ya no está apoyado. La única fuerza que tengo acá es la que ejerce la soga. Así que esa vamos a llamar la tensión y va a apuntar hacia arriba. Pero no es la única, por más que esté despegado, mientras estemos en el planeta, voy a tener también el peso. Entonces me voy a encontrar con estas dos fuerzas. Si está colgado y está quieto, sé que la aceleración va a ser cero, como en el caso del ladrillo también. Y lo que puedo plantear, ¿de dónde es que está saliendo esto? T menos P es igual a 0. Esto precisamente es la, si quieren, primera ley de Newton o la segunda, aplicada en un caso especial. Porque lo que tengo de este lado no es otra cosa que la sumatoria de fuerzas. Si yo miro este diagrama de cuerpo libre y cuando sumo estas dos veo que esta la tomo como positivo por el sistema de referencia terna derecha que utilizamos siempre. Negativo voy a tomar el peso, entonces T menos P igual a 0 porque está quieto. De este lado, ¿qué iría? Masa por aceleración, pero como A es 0, me anula el término. De acá, que sé que la tensión tiene que ser igual que el peso. Paso del otro lado, sumando, y me quedan que son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo es elevado hacia arriba con aceleración? Ahora, mi aceleración no va a ser 0. Entonces, sobre el cuerpo voy a tener aplicadas las mismas dos fuerzas. La tensión, que apunta hacia arriba, y el peso que apunta hacia abajo. La única cuestión es que ahora tengo una aceleración, por lo tanto, del otro lado del igual, no voy a encontrarme con un 0. Insisto, esto de acá es sumatoria de fuerza, es igual a masa por aceleración. Lo mismo que en el otro ejercicio que habíamos visto antes. La única diferencia es que acá la aceleración no es 0. Y acá utiliza lo que planteaba antes como sistema de referencia. Como la aceleración es hacia arriba, tomo positivo hacia arriba, entonces la tensión de la cuerda es positiva y el peso va a ser negativo. De acá, si se me pide la tensión, voy a despejar y después lo que tengo que hacer es operar. ¿Qué pasa con dos cuerpos vinculados? Cuando tengo dos cuerpos vinculados, voy a tener fuerzas en el eje X, que es hacia donde se está moviendo, porque acá es lo que se me indica, pero también voy a tener fuerzas en el eje Y. Ahora sabemos que como están apoyadas en el piso, esto no se levanta ni se cae, por lo tanto, en el eje Y ya sabemos de antemano que la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0. Si no, se estaría o levantando o cayendo. Eso precisamente es lo que me indica una resultante, que va a haber al final un movimiento en la dirección y el sentido de esa resultante. En este caso, como no se mueve en el eje Y, no puede haber resultante, y es lo que voy a plantear. Para el cuerpo 1, yo sé que voy a tener la normal, que es la reacción de vínculo del piso, voy a tener el peso, que es la interacción con el planeta, pero aparte voy a tener la tensión de la cuerda, que apunta hacia el otro cuerpo, porque está llevándose hacia aquel lado. Ahora en el cuerpo 2 voy a encontrarme con la normal, con el peso, con la fuerza, que es la que está promocionando el movimiento, y la tensión, ven que apunta hacia el otro lado. Esta es la fuerza que hace la soga sobre este cuerpo. Lo tira hacia allá. Pero fíjense que este cuerpo quiere que este otro se frene, por eso tira hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene masa, tiene por lo tanto inercia. Así que si yo hago el planteo en Y me va a dar que la normal es igual que el peso porque están balanceados. Ahora cuando hago el planteo en X, me va a dar que quien realiza, que es digamos, el motor de esto, es la tensión. El motor del movimiento es esta tensión. La tensión va a ser igual a masa por aceleración. Ahora en este caso, tengo que, lo que va a hacerme el movimiento, precisamente a generar el movimiento, es la resultante entre esta fuerza y esta tensión. Por eso me aparecen restadas. Como el movimiento es hacia allá, esta la tomo positivo, esta va a ser negativa, y ahí me aparece la ley de Newton igualando a la masa por aceleración. Como los cuerpos están vinculados y, particularidad, la soga es inextensible, la aceleración de los dos cuerpos va a ser exactamente igual.